Cuando hablamos del dinosaurio más grande que jamás existió, la mente suele evocar una sombra enorme que avanza entre árboles altos y ríos anchos, una silueta que parece desafiar al propio tiempo. Este titán de la prehistoria no es solo una cifra en las tablas de paleontología, es una historia. De escalas descomunales, de una física que parece desafiar las leyes que conocemos, y de un ecosistema que, en otro siglo, fue su casa y su mundo. Hoy nos adentramos en el relato de ese gigante, aquel ser que, para los ojos humanos, parecía haber sido construido para medir la vastedad de la Tierra. Para entender la grandeza de un gigante así, hay que empezar por la idea de tamaño. Si caminara entre nosotros, su cuello podría alzarse sobre la copa de los árboles más altos, su espalda cubriría una avenida entera y sus pasos serían como el vaivén de una ciudad en reposo. Pero el peso no es solo una cifra fría, es una restricción física que moldea cada decisión de un ser vivo. El titán del Cretácico superior no era un simple animal descomunal, era un conjunto de soluciones anatómicas que le permitían sostener un cuerpo colosal, moverlo con una economía de energía relativa, y alimentarse de una vegetación que, a su escala, era considerada abundante. Su mundo no era un paisaje de miniaturas, sino una vasta maraña de bosques, ríos y laderas donde cada criatura tenía que buscar su nicho, incluso cuando el diámetro de ese nicho cabía en la mente de aquellos que imaginamos desde un escritorio moderno. Hace millones de años, en lo que hoy es Patagonia, la región de Gondwana vibraba con un clima cálido y relativamente estable. Las pampas estaban cubiertas por bosques de coníferas y ginkgoales y un sotobosque que permitía el crecimiento de plantas de gran tamaño. En ese mundo, el titán no vivía aislado. Coexistía con otros herbívoros, con depredadores, con insectos que parecían diminutos si se los compara con la magnitud de la fauna. Pero el gran desafío de estos gigantes no era solo alimentarse. Era moverse, crecer, reproducirse. Y dejar descendientes que pudieran heredar, de alguna forma, la receta de su tamaño. Entre los candidatos que disputan el título de dinosaurio más grande de la historia, dos nombres destacan con brillo propio: Argentinosaurus y Patagotitan. Cada uno, desde su rincón del mundo, encarna una faceta distinta de la grandeza. Argentinosaurus vinculensis, descubierto en la Patagonia argentina, fue descrito por primera vez a finales del siglo XX como un gigante que podría haber superado los 30 y tantos metros de longitud y haber pesado decenas de toneladas. Patagotitan majorum, hallado en la misma región, se convirtió en la imagen de una otra vía para entender el gigantismo, una criatura que, gracias a sus restos, parece haber anotado una nueva página en el libro de las magnitudes. Lo que hoy llamamos Patagotitan majorum no nació de un solo hueso aislado, ni de un fragmento que nos permita adivinar su tamaño. Es el resultado de años de trabajo de un equipo de paleontólogos que, con paciencia de artesanos, sacó a la luz un esqueleto que, en conjunto, nos ofrece una imagen de lo que fue un animal de dimensiones verdaderamente colosales. Cada fósil encontrado, cada vértebra que se alinea con otra, cada fragmento que se une como un puzzle, añade una pieza que ayuda a entender cuánto podía caminar, cuánto podía pesar, y cómo se organizaba ese cuerpo para sostener tantas toneladas. El hallazgo de estos gigantes no es un cuento de una sola noche. Es un proceso que comienza con una pista, a veces una roca que asoma entre la tierra, a veces un indicio en el terreno que apunta hacia un lugar concreto. Después llega la labor de campo: excavadores, paleontólogos, estudiantes que trabajan en condiciones a veces duras, con la paciencia de quien sabe que la próxima semana o el próximo mes puede traer una pieza clave. Se excava, se consolida, se protege, se levanta con andamios y correas, se transporta en secciones que luego deben reunirse en un laboratorio para su estudio. Y, al final, surge una imagen que no es simplemente de un dinosaurio, sino de un ecosistema entero que existió hace millones de años, con sus días y sus noches, sus estaciones que tal vez cambiaban, y sus propias dinámicas entre depredadores y presas, entre gigantes y criaturas diminutas que avanzaban en silencio por el bosque. La anatomía de estos gigantes pesa sobre cada decisión que tomaba su biología. Sus cuellos, larguísimos,
Se alzaban como columnas vivientes que permitían alcanzar hojarasca a decenas de metros de distancia sin gastar la energía de mover todo el cuerpo. Sus espaldas se preparaban para sostener columnas de peso que parecían desafiar la gravedad, mientras las patas, robustas como pilares de una casa, les daban una estabilidad que debía soportar no solo su altura, sino también cada paso que daban. En la espalda de estos animales, la piel, si es que alguna vez dejó residuos conservados, debió haber mostrado una textura que permitía cierto grado de amortiguación ante un terreno que no siempre era llano. Sus colas, largas como látigos de cuerda, no eran solo motores de balance. Podían haber servido como herramientas para mantener el ritmo si el animal necesitaba moverse rápido o para lanzar una defensa simbólica ante posibles amenazas. La materia de la que se alimentaban era tan crucial como su esqueleto. Los titanosaurios, grupo al que pertenecen estos gigantes, se alimentaban de una vegetación que crecía en los bosques Cearc-Yuebli densos de su mundo, hojas de coníferas, tallos tiernos de angiospermas todavía primitivas, fustes de helechos gigantes, y una diversidad de plantas que pueden haber generado una dieta bastante variada. A su escala, la disponibilidad de alimento tendría sido un factor central de su existencia. Si el bosque fuera generoso, el gigante podría sostenerse con menos esfuerzo. Si la disponibilidad decrecía en determinadas estaciones, cada bocado se volvía una negociación entre el cuerpo y la energía que éste requería para mantenerse. La ciencia que estudia a estos gigantes no es una sola disciplina, sino una conversación entre varias. Hay radiometría que sitúa a estos cuerpos dentro de un marco temporal concreto, hay biomecánica que reconstruye el modo en que podía moverse el animal, hay histología ósea que ofrece pistas sobre su metabolismo y su crecimiento, y hay paleobotánica que intenta descifrar qué plantas componían su menú. Cada una de estas áreas aporta una pieza que, cuando se junta, nos ofrece una imagen que, si bien no es una fotografía, es una reconstrucción fiel de un ser que ya no existe y que, sin embargo, dejó una huella indeleble en el registro de la vida en la Tierra. ¿Y qué podemos entender, al mirar a estos gigantes, sobre nuestra propia especie y nuestra relación con el planeta? En primer lugar, que la vida puede alcanzar escalas que hoy nos parecen increíbles. En segundo, que el tamaño no es un escape de las limitaciones biológicas, sino una estrategia evolutiva que abre puertas y cierra otras. Un cuerpo tan grande necesita un suministro continuo de alimento, una locomoción que sea eficiente, y una estructura que tolere el peso sin romperse. En tercer lugar, que el mundo que les dio origen fue un laboratorio natural donde varias especies competían por espacio, recursos y dispositivos para sobrevivir. Comprender estas criaturas nos invita a pensar en el pasado no como una colección de curiosidades, sino como una historia que nos ayuda a entender los límites y las posibilidades de la vida en la Tierra. El mundo que habitaban era un mapa de paisajes que, con el paso del tiempo, dejó de existir tal como lo conocimos. En esas llanuras se dibujaban ríos anchos, humedales, bosques que se sucedían a lo largo de estacionalidades que tal vez eran marcadas por cambios en la radiación solar, por migraciones de plantas y por el pulso de otros dinosaurios. En esa escena, el gigante no caminaba en soledad, se movía entre otros herbívoros, a veces compartiendo zonas de alimentación, a veces intentando evitar a depredadores que dominaban las tierras vecinas. El mundo de los titanosaurios era un mundo de escalas grandes, de ritmos lentos y de una paciencia que parece guardar la clave de la vida en una escala diferente a la nuestra. La historia de Argentinosaurus y Patagotitan es también una historia de descubrimientos que cambian nuestra idea de lo que es posible en la naturaleza. Cuando se describió Argentinosaurus vinculensis, se abrió una conversación sobre el máximo tamaño que pudiera haber alcanzado un dinosaurio. Años después, la llegada de Patagotitan majorum añadió una nueva página, recordándonos que la magnitud no es un límite único fijado por una especie, sino un conjunto de soluciones que distintas líneas evolutivas pueden haber encontrado para sostener un peso tan enorme. Cada nuevo fósil añade matices a la conversación: cuánto pesaban exactamente, cuánto medían, cómo crecía su esqueleto, y qué carga soportaban sus huesos frente a la gravedad de su mundo. No es trivial.
La ciencia avanza devolviendo al pasado un cuerpo que pareciera imposible, una máquina biológica creada para moverse con una armonía que hoy, desde nuestra perspectiva de exploradores, nos parece asombrosa. La interpretación de estos huesos no es un simple ejercicio de arqueología. Es también una disciplina que exige imaginación, porque gran parte de la información que deseamos extraer se halla fuera de nuestra experiencia cotidiana. Para estimar la longitud de un animal que ya no está, los científicos deben recurrir a modelos que conectan el tamaño de las vértebras con el alcance de la cola, o a la relación entre la circunferencia de la pierna y la masa del cuerpo. Y para entender cuánto pesaba, se utilizan métodos que van desde comparaciones con animales modernos de tamaño similar hasta reconstrucciones volumétricas que llenan el vacío entre un hueso y la masa blanda que lo rodeaba. En cada paso, hay un grado de estimación, una dosis de incertidumbre, pero también una promesa. De estos cálculos emergen cifras que, aunque aproximadas, nos permiten situar a estas criaturas en un marco de tamaño y energía que, de otra manera, seguiría siendo lejano. El legado de estos gigantes no se mide solo en bibliotecas, en artículos académicos o en museos. Se mide, sobre todo, en la forma en que amplían nuestra visión de la historia de la vida en la Tierra. Ver, por ejemplo, que en un periodo de la historia terrestre existía una especie capaz de alcanzar dimensiones tan descomunales nos invita a replantear conceptos sobre los límites de la evolución, sobre la capacidad de las comunidades de plantas para sostener ese tipo de herbivoría en escalas tan grandes, y sobre la dinámica de las cadenas alimentarias que permitían sostener un mundo así. Cada hallazgo que llega a nuestras manos es una invitación a mirar más allá, a explorar críticamente las ideas que damos por sentadas, y a entender que la Tierra ha sido, y continúa siendo, un laboratorio de formas de vida que, a veces, desbordan nuestra imaginación. Quien mira hacia estas criaturas desde una sala de proyección o desde la página de un libro de divulgación no está ante una imagen de ficción. Está ante una historia basada en evidencia, en huesos que han resistido la presión de millones de años y en contextos ambientales que han quedado reconstruidos a partir de rastros microscópicos y de franjas de roca que los rodean. Es, en definitiva, una invitación a sentir la escala de la vida y a contemplar la fragilidad de los ecosistemas que permitieron que estos gigantes existieran. Porque entender el gigantismo en la historia de la vida no es solo estudiar lo que fue, es comprender, también, qué condiciones hicieron posible la diversidad, la innovación, por último, la supervivencia de las criaturas que habitaron la Tierra antes que nosotros. A lo largo de estas montañas de roca y de estos valles antiguos, cada fragmento de fósil cuenta una parte de la historia. A veces es una vértebra que revela la longitud de la espalda. Otras veces, una costilla que sugiere la forma de una caja torácica capaz de sostener un pecho inmenso. En ocasiones, la historia se escribe en la distancia entre una pista de fósiles y otra, en la geología que delimita el tiempo, en las capas de sedimento que guardan la memoria de años que ya no volverán. Y en medio de todo, la pregunta persiste: ¿qué tipo de mundo permitía que un ser así caminara por la Tierra? ¿Qué cambios climáticos, qué transformaciones ecológicas, qué encuentros con otras formas de vida permitieron que un animal de tamaño tan extraordinario surgiera y se mantuviera por un periodo relativamente largo? Si miramos atrás, a los orígenes de este tema, veremos que la curiosidad humana ha sido siempre uno de los motores más potentes del conocimiento. La fascinación por las dimensiones extremas, por la fuerza que hay detrás de una silueta que parece rebasar lo posible, es una chispa que ha impulsado descubrimientos en geología, biología, climatología y paleontología. Cada nueva pieza de evidencia no solo nos dice cuánto pesaba o cuán largo era un animal, sino que también nos devuelve una imagen de la Tierra en un estado diferente, un planeta que, en su pasado, era un escenario de enormes metamorfosis y de una biodiversidad que disputaba la superficie con una distinta clase de gigantes. En el final de nuestro viaje, cuando las luces se apagan y la última palabra de la narración se disipa en la sala, queda la sensación de haber entrado, aunque solo sea por un rato, en un mundo que ya no existe. Pero esa sensación no es una pérdida. Es una ventana a la imaginación, un recordatorio de que la historia de la vida está escrita
en las rocas y en las huellas del pasado, y que, gracias a la ciencia, podemos leerla con claridad suficiente para entender no solo lo que fue, sino también lo que podría ser en los futuros de nuestro propio planeta. Así, el título de Titán de la prehistoria no pertenece a una sola especie, sino a una constelación de gigantes que, en su grandeza, nos invitan a replantear la medida de las cosas. Cada hallazgo, cada reconstrucción, cada interpretación es una nota en una sinfonía que ha sonado durante millones de años y que, de algún modo, continúa sonando en nuestras preguntas, en nuestra curiosidad y en nuestra eterna búsqueda por comprender el misterio de la vida en la Tierra. El dinosaurio más grande que jamás existió nos invita a caminar, por un instante, en sus huellas, y al hacerlo, a asombrarnos otra vez ante la inmensidad de nuestro propio mundo.